Hola, soy Leo. Antes de empezar con esta nueva creepypasta, quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo. Muchísimas gracias, gente. Ahora sin más, comencemos con el video. Todo comenzó como un día normal. Estábamos haciendo los episodios de Thomas y sus amigos. Hasta ahí todo iba normal, hasta que el reverendo Audrey nos pidió de que quisiéramos una temporada 20 de Thomas y sus amigos. Todos aceptamos y empezamos a hacer la temporada 20 de Thomas y sus amigos. Y al terminar todos los episodios de la temporada 20, al reverendo Audrey nos agradeció a todos por haber hecho las temporadas de Thomas y sus amigos. Yo le dije que si para otro año haríamos una temporada 21, él acepta que para el año próximo haríamos la temporada 21. Así que me decidí descansar con los demás. Mientras estaba descansando, uno me preguntó si no había problemas en la temporada 20 de Thomas y sus amigos. Yo le respondí que no había ningún problema. Él aceptó. Y después de unos minutos tuvimos que irnos. Fue que mientras rodaba por el camino, se me vino algo a la cabeza y era de qué podría pasar después. Por lo cual no le di mucha importancia a esto, así que me fui directamente a mi casa. Fue que al entrar me decidí descansar. Y al entrar me decidí descansar en mi cama. Dentro de las 1:20 de la mañana, mi teléfono comienza a sonar y yo me fijé que alguien me estaba llamando. Yo al contestar le dije de quién era y me respondió. Y el que estaba llamando por teléfono era el reverendo Audrey pidiéndome que si podía venir lo más rápido posible. Yo acepté y decidí ir al estudio para ver qué había pasado, así que fui rápidamente a mi auto y comencé a ir lo más rápido posible. Y fue cuando llegué, fui a la oficina del reverendo Audrey y le pregunté de qué había pasado. Y el reverendo Audrey me dijo de que estuvo investigando los planos para la temporada 22, para la temporada 21 de Thomas y sus amigos. Notó que había un disco de un episodio. Fue que me dijo que cuando lo vio se quedó sorprendido, pero no me quiso contar sobre el resto. Yo me sorprendí y él me dijo que si podría deshacerme de ese disco para que nadie lo viera. Yo acepté y el reverendo Audrey me agradeció y me fui directamente a mi auto para destruirlo en mi casa. Fue que mientras rodaba en el camino se me vino algo a la cabeza y es la de quién había hecho este episodio de Thomas y sus amigos. Fue que llegué a mi casa e entré, y cuando estaba a punto de destruirlo se me vino una idea a la cabeza y es la de ver ese episodio. Así que fui a mi computadora y puse el disco y empecé a reproducir el episodio para ver qué pasaba. El episodio comenzó con Thomas llevando a Annie y Clarabel a la estación Vicarstown. Fue que mientras rodaba por las vías se le venía algo a la cabeza y le de qué podría pasar después. Y fue que siguió con los trabajos. Y luego se mostró que todas las locomotoras fueron a descansar a la estación Titmouse debido a que ya se estaba por hacerse de noche. Y fue que
que llega Sir Topham Hatt a ver a las locomotoras y les dicen de que mañana sería un día de trabajo, así que todos tendrían que trabajar. Todos aceptaron y decidieron descansar, pero la cámara se pone negra y un mensaje apareció en pantalla que decía: al día siguiente se mostró a Thomas yendo a los muelles de Brenda a buscar vagones, mientras Cranky descargaba las cajas, y luego Thomas lleva las cajas, pero luego se enfocaba que un barco llegaba, pero noté algo raro en el barco, es que estaba medio destruido, y vi que en esa plataforma había un contenedor muy extraño. Era de color verde, pero noté algo raro. Adentro se escuchaba como que algo estaba golpeando. Y vi que ese barco se dirigía a los muelles de Brenda. Y la cámara regresa a Thomas más trabajando. Deja las cajas y va a ir a la estación TIT y va a buscar más vagones. Y fue que al terminar todos los trabajos decide de ir a los muelles de Brenda nuevamente, pero antes de ir llega Sir Topham Hatt y le dice que habría un cambio. Salty tendría que quedarse en la estación Titmouse mientras Mavis trabajaba en la cantera, mientras Mavis trabajaran en los talleres Diesels y Diesel en otro lugar. Así que le pide a Henry que tiene que hacer una entrega al continente. Henry acepta y decide hacer una entrega al continente en lo que Salty viniera. Y fue que cuando Henry se fue, Salty saludó a Thomas con su típico saludo de marinero. Thomas le devuelve el saludo y todos también, pero menos Gordon. Y hasta que Gordon decide llevar el express por la noche. Y luego la cámara enfocaba que todas las locomotoras se dirigían a la estación Titmouse para descansar. Pero luego, y hasta que llega Gordon y decidió descansar. Pero antes, Salty decidió contarles una historia a las locomotoras. Pero Gordon piensa de que es otro de esos cuentos sobre mar. Pero en realidad, Salty comenzó a hablar de una historia que era muy aterrador, que trataba de un tren arácnido. Les contó que en una isla demasiado lejos habitaba una criatura horrible. Tenía aspecto de una locomotora, pero él era rojo y su cabeza parecía la de un demonio y un zombie, y tenía piernas de araña. Y les dicen que esa cosa que parece un tren con araña, les dice que su nombre es Choo Choo Charles. Todos se sorprendieron tanto y Percy se asustó, pero Gordon, confundido, le dice de quién era Choo Choo Charles. Salty le dice que Choo Choo Charles es una criatura horrible que parece una locomotora y tiene piernas de araña. Y les dice que una persona extraña llegó a esta isla para buscar los huevos de poderes. Si los huevos... Pero los colocó en un pilar donde había un triángulo donde podía caber los 3 huevos. Pero antes de que él pudiera ponerlos, el último huevo, vinieron unos sujetos extraños con unas máscaras, acompañado con una persona muy extraña. Pero él decidió poner el huevo decidió ponerlo, pero había cometido un error, ya que después de eso había traído a Choo Choo Charles hacia los huevos, y en donde ahí reveló su su forma muy aterradora, y en donde ahí comenzó a matarlos a todos, y al otro que le había impedido que pusiera los huevos. Y Salty continuaba diciéndole que esa persona en el tren amarillo logró matar a Choo Choo Charles cuando
pusieron unos, que había unos explosivos en un puente, en donde ahí cayó y su cabeza y su rostro fue atravesado con barras de metal donde lo había matado. Todos se sorprendieron tanto y hasta que Salty siguió contando de que es posible de que Chuchu Charles haya sobrevivido o ya esté muerto. Pero James le dice que Chuchu Charles sea una mentira. Pero Thomas le dice que se callara, que solo era un cuento. Y luego Salty te siguió contando que esa isla fue prohibida hace mucho. Y luego termina la historia. Y todos se sorprendieron, pero Percy tenía mucho miedo. Thomas lo tranquiliza y hasta que todos decidieron descansar. Pero luego se mostraba que Percy estaba muy asustado y no podía dormir debido a que tenía mucho miedo por Chuchu Charles. Pero Thomas lo tranquiliza y le pide que se durmiera. Percy acepta. Este decide dormir. Pero luego, y hasta que la cámara se pone negra, y un mensaje apareció en pantalla que decía: al día siguiente se mostraba a Henry volviendo del continente con los vagones que ahora estaban vacíos, y decidió volver a la estación Natford, y en lo que Salty regresaba a los muelles de Brenda. Y Thomas decidió, es decir, y Edward decidió ir a los muelles de Brenda para buscar un vagón. Pero luego, Cranky, mientras quitaba la última caja, nota algo extraño. Voltea y ve que un barco se dirigía a los muelles de Brenda. Cranky piensa de que es otro cargamento, pero nota algo raro en el cargamento verde, y es que estaba con huellas de golpe, como que algo estaba por salir de esa cosa. Y hasta que Cranky decide elevar la carga, y cuando te lo quita, ve que algo, que la caja, que el contenedor se estaba moviéndose, y luego de eso el metal se rompe. Edward se sorprendió y decide ver qué había dentro. Pero cuando lo ve, se asusta demasiado, y Porter también, y Salty. Y luego la cámara enfocaba adentro del contenedor. No podía creer lo que veía. Era Chuchu Charles, pero vi que estaba dentro de ese contenedor. Y al ver a Porter se dirige contra él y empezó a asesinar a Porter. Cranky, al ver eso, se sorprende demasiado y Salty, muy asustado, corre de los muelles de Brenda, y Cranky decide intentar atacar a esta locomotora arácnida. Y hasta que Edward piensa y se da cuenta de que ese era Chuchu Charles. Edward le dice a Cranky que esa cosa es Chuchu Charles, un tren con aspecto de araña. Cranky se sorprendió demasiado al ver eso al oír eso, y le pide a Edward que escapara de los muelles de Brenda en lo que él se encargaba de Chuchu Charles. Edward acepta y va corriendo junto con Salty, mientras Cranky intentaba atacar a Chuchu Charles. Era en vano. Chuchu Charles era demasiado rápido y hasta que una de sus patas de araña logra destrozar los metales de abajo de Cranky, haciéndote que Cranky cayera al suelo y se destruyera. En lo que Chuchu Charles empieza a matar a todos los ciudadanos de la isla de Sodor. La cámara cambia y se enfocaba a Thomas llevando a Annie y Clarabel. Pero luego llega corriendo Salty y Edward. Thomas le dice a Edward de qué estaba pasando.
Edward le dice que Chuchu Charles está en la isla está en los muelles de Brenda. Thomas estaba sorprendido, pero a la vez confundido y no entendía qué había pasado. Y Annie le dice que posiblemente te sea una mentira lo de Chuchu Charles. Thomas se lo piensa y decide dejar a sus pasajeros. Pero mientras rodaba por las vías, escuchó un sonido muy extraño. Voltea y se sorprende al ver que era Chuchu Charles asesinando a Oliver y a Doc. Annie y Clarabel se sorprendieron y hasta que Thomas decide dejar a sus pasajeros. Los pasajeros de Thomas, al ver a Chuchu Charles, gritaron del pánico y empezaron a correr. Pero Chuchu Charles, al verlos, los corre hacia ellos y empieza a asesinarlos a todos. Thomas, muy asustado, comienza a correr de Chuchu Charles. Y hasta que la cámara enfocaba que James se dirigía para buscar piedra, se detiene y nota algo extraño. En el camino había sangre. Y luego en el camino ve a Thomas asustado y le dice que Chuchu Charles está en la isla de Sodor. Pero James no le cree y le dice que Chuchu Charles es solo un cuento. Y Thomas le dice que si no le cree, que sería mejor que lo viera. James, desconfiado, empieza a ver en dónde estaba Chuchu Charles. Y cuando voltea, se sorprende al ver lo que Thomas decía. Sí, y era la verdad. Chuchu Charles estaba asesinando a todos los ciudadanos de la isla de Sodor. James estaba sorprendido y se dio cuenta de que la historia de Salty era verdad. Chuchu Charles era real. Y hasta que deciden esconderse. Pero Chuchu Charles voltea a ver a James. Y corre y se lanza contra él. Y empezó a destruir a James. Thomas, muy asustado, corre a la estación Natford. Es decir, a la estación Titmouse para esconderse. Y luego la cámara enfocaba que Gordon se dirigía para llevar el express. Pero se detiene al ver. Y se sorprende al ver a Chuchu Charles asesinando a James. Gordon, muy sorprendido, decide dejar los pasajeros y el express. Los pasajeros, al ver a Chuchu Charles, gritaron del susto, pero Chuchu Charles los escucha y ve a Gordon y corre para asesinar a Gordon. Gordon, muy asustado, empieza a correr de Chuchu Charles. También decide esconderse en la estación de Titmouse. Luego la cámara enfocaba que Henry llevaba el pez volador, pero te fue sorprendido por Chuchu Charles cuando te apareció y empezó a atacar a Chuchu Charles. A Henry. Luego la cámara enfocaba que Toby estaba llevando a Henrietta para buscar algunos pasajeros, pero se detiene y ve a Chuchu Charles asesinando a Henry. Estaba asustado y empieza a avanzar con mucho cuidado, pero Chuchu Charles lo ve y empieza a correr a él y empieza a destruir a Toby y también a Henrietta. Luego la cámara enfocaba que Emily llevaba vagones, pero se sorprende. Pero cuando llega a los muelles de Brenda, se sorprende al ver a Cranky tirado en el suelo y destruido. Se pone confundida y a la vez sorprendida al ver que Cranky estaba muerto. Y decide buscar a Thomas y a los demás. La cámara enfocaba que Chuchu Charles se dirigía a la cantera, a la montaña azul, y en donde ahí empieza a asesinar a las locomotoras de vías estrechas. Y en donde ahí el señor Percival empieza a correr de
Chuchu Charles. Pero este lo atrapa y se lo devora al señor Percival. Y luego de eso, Chuchu Charles decide matar a Mavis en la cantera de arcilla. Y hasta que la cámara enfocaba que Salty corre a la estación Titmouse y se esconde ahí. Y Thomas le dice a Salty de que la historia de Chuchu Charles era real. Y ahora Chuchu Charles está en la isla de Sodor. Este se sorprende al saber que su historia era real. Pero luego escucha unos pasos y este se asoma para ver qué había pasado. ¿Quién era? Y se da cuenta de que era Sir Topham Hatt. Él le dice de por qué no llevó a sus pasajeros. Thomas, muy asustado, le dice que Chuchu Charles está en la isla de Sodor. Pero Sir Topham Hatt no le cree. Pero hasta que escucha el silbato de Chuchu Charles, este se asusta y empieza a correr adentro de la estación de Titmouse. Y hasta que le dice a Thomas de cómo es que Chuchu Charles está aquí. Gordon le dice que posiblemente de la historia de Salty se haya hecho realidad. Y ahora Chuchu Charles está en la estación de Titmouse. Es decir, en la isla de Sodor. Sir Topham Hatt estaba sorprendido y hasta que llega Emily y le dicen de qué había pasado. Thomas le dice a Emily de que la historia de Chuchu Charles era real. Y ahora Chuchu Charles está en la isla de Sodor y está destruyendo a todas las locomotoras. Emily se sorprende y esta se esconde. Y luego la cámara enfocaba que Chuchu Charles empezaba a destruir a Mavis y a los vagones traviesos. Y luego se mostraba que Spencer llevaba al duque y la duquesa de Foxborough. Pero este se detiene al ver a Chuchu Charles. Este se sorprende y empieza a avanzar a toda velocidad. Pero Chuchu Charles se lanza contra Spencer y con sus patas de araña empezó a destruir a Spencer. Una de sus piernas destruye el cristal donde estaba el duque y la duquesa de Foxborough, en donde los agarra a ambos y se los devora. Y luego de que mató a Spencer, fue a Hardwick, y en donde ahí empezó a asesinar a Max, Monty, Jack, Alvin, Oliver y Ryan y Daisy. Y en donde de ahí comenzaron a asesinar a todos. La cámara cambia y regresaba a la estación Titmouse y se mostraba que Gordon, Thomas, Emily y Salty estaban asustados por Chuchu Charles. Y hasta que la cámara cambia y se enfocaba que Chuchu Charles estaba destruyendo a Donald y Douglas y también a Edward. Y luego ve a Marion y decide seguirlo para asesinarlo. Y en donde ahí Chuchu Charles llega a la cantera de arcilla y empieza a asesinar a Bill y Ben y también a Timothy y Marion. Y luego de eso Chuchu Charles decide matar a todos. La cámara enfocaba a Bertie rodando por el camino, pero se detiene y empieza a ver a Chuchu Charles destruyendo a Bell, la locomotora bombero, y a Flynn. Y luego ve que Chuchu Charles estaba asesinando a Connor y Caitlin. Y hasta que Chuchu Charles decide matar a todos, Bertie se sorprendió y va en reversa para esconderse. Pero Chuchu Charles ve a Bertie y empieza a asesinar a Bertie, destruyéndolo. Y hasta que la cámara enfocaba al granjero McCoy y Trevor trabajando. Pero estos escuchan algo y estos voltean
y ven a Chuchu Charles dirigiéndose, y en donde ahí Chuchu Charles comenzó a destruir a Trevor y al granjero McCoy. Y luego de eso ve a Diesel rodando. Diesel, al ver a Chuchu Charles, grita del susto y empieza a correr. Pero Chuchu Charles lo tenía persiguiéndolo. Y hasta que se mostraba que Chuchu Charles Diesel se dirigía al taller de los Diesels, mientras Chuchu Charles lo tenía perseguido a Diesel. Diesel estaba asustado y en donde ahí destruyó a Diesel y empezó a asesinar a Sidney y Paxton, Ben y Dart. Y luego decide ir a asesinar a otras locomotoras. Va a la chatarrería y se mostró que ahí estaban Harry y Bert. Harry y Bert, al ver a Chuchu Charles dirigiéndose, estos se asustan demasiado. Pero antes de que Chuchu Charles los destruyera a ambos, de la nada llega Diesel 10 y con su pala empieza a detener a Chuchu Charles. Diesel 10 intentó matar a Chuchu Charles para destruirlo, pero era en vano, ya que la piel dura de Chuchu Charles era muy fuerte y muy resistente, y hasta que una de sus patas destruye la pala de Diesel 10 y empieza a destruir a Diesel 10 matándolo, y también a Harry y Bert. Y luego la cámara enfocaba que de vuelta a la estación Titmouse, en donde todos estaban asustados, y Gordon le dice a Thomas de qué había que hacer, pero Sir Topham Hatt le dice que no hay manera, ya que Chuchu Charles está en todos lados, pero no tenía ni idea. Y hasta que a Sir Topham Hatt decide pensar en algo, y hasta que Thomas se le ocurrió un plan, y le dicen que en la historia que había contado Salty le había mencionado de que la persona en el tren amarillo, mientras lo tenían perseguido, lo dirigió a un puente que tenía explosivos, y al explotarlos hicieron que Chuchu Charles cayera, atravesando su rostro con unas varas de metales. Todos se sorprendieron, pero a la vez tuvieron una idea, y es la de hacer lo mismo como lo hizo. En la historia, Emily acepta, pero Gordon le dice de que hay un problema. Le dicen que no pueden salir, ya que Chuchu Charles está en todos lados. Eso sí, no tenían idea de cómo llegar sin que lo vieran Chuchu Charles. Todos decidieron pensar en cómo salir de la estación Titmouse sin que Chuchu Charles los viera. Y luego la cámara enfocaba que Chuchu Charles se dirigía al castillo de Olsted, y en donde ahí comenzó a devorarse a el conde, y también comenzó a destruir a Millie y Stephen, destruyéndolos a ambos. Y luego la cámara enfocaba que de vuelta a la estación de Titmouse, y todos decidieron dejar que Thomas fuera y trajera a Chuchu Charles, mientras Gordon, Emily, Salty y Sir Topham Hatt fueran a buscar explosivos para destruir a Chuchu Charles. Todos aceptaron, pero antes de que ellos salieran, llega corriendo una de las pequeñas locomotoras y les dicen de que no vayan, ya que Chuchu Charles está destruyendo a todos. Y hasta que Gordon le dice a las pequeñas locomotoras y les dicen que tienen un plan. Y hasta que le dicen de cuál era ese plan, pero Gordon le dice que no había tiempo y que ellos irán directamente a un lugar para destruir a Chuchu Charles. Ellos aceptaron y se alejaron corriendo. Y mientras avanzaban, llegaron a un lugar y era un puente
muy similar a lo que había contado Salty. Todos deciden voltear a ver y ven que había un vagón con explosivos. Y decidieron esperar para en cuanto llegara Choo Choo Charles. Pero Emily bien se da cuenta de que alguien faltaba. Esta voltea y se da cuenta de que faltaba Thomas. Todos se sorprendieron tanto al saber que olvidaron a Thomas. Y luego la cámara enfocaba que Thomas, mientras rodaba por el camino, estaba muy asustado al ver si Choo Choo Charles, si lo viera, lo iba a destruir. Pero no pasaría mucho tiempo hasta que llega Choo Choo Charles. Mientras veía cómo asesinaba a Rosie. Sí. Choo Choo Charles, al ver a Thomas pasando, comienza a perseguirlo. Thomas, muy asustado, comienza a correr de Choo Choo Charles. Pero llega a unos amortiguadores. Thomas estaba asustado y cerró sus ojos para que antes de que Choo Choo Charles lo matara. Pero antes de que Choo Choo Charles lo matara, de la nada unos rayos comenzaron a caer. Yo tuve que dejar de ver la pantalla de mi computadora, ya que el brillo era muy fuerte. Y luego de que el brillo bajó, vi que los rayos continuaban cayendo y vi que algo se estaba formando con los rayos. Y luego de que el humo se despejó, vi que se trataba de la reina Noemi y Sailor Moon. Y hasta que le pide a Thomas de que ella se encargará de Choo Choo Charles. Él acepta y le dice a la reina Noemi que destruya a Choo Choo Charles. Ella acepta y Sailor Moon también. Y hasta que el enfrentamiento comenzó, la reina Noemi comenzó a intentar atacar a Choo Choo Charles y también Sailor Moon. Choo Choo Charles intentando atacar a la reina Noemi y Sailor Moon, pero no podía, ya que las dos se movían muy rápido. Y hasta que la reina Noemi destruye una parte de las piernas de Choo Choo Charles, y hasta que Sailor Moon empieza a atacar a Choo Choo Charles, pero no le hacían nada de daño. Y hasta que se dan cuenta de que el metal que tenía Choo Choo Charles, que era como un caparazón, le hacía inmune. Y hasta que Thomas le dice de que intenten de otra forma. Y hasta que la reina Noemi y Sailor Moon se lo piensan. Y hasta que la reina Noemi se transforma en su forma Night 17 Hades y Sailor Moon en su forma Super. Y hasta que la reina Noemi y Sailor Moon comienzan a atacar nuevamente a Choo Choo Charles, mientras lo mantenían distraído, iban a mantener distraído para que Thomas pudiera pasar y llamar la atención de Choo Choo Charles, mientras la reina Noemi y Sailor Moon mantenían distraído a Choo Choo Charles. Y hasta que Choo Choo Charles se quita de las dos y estaba a punto de matarlas, pero la reina Noemi con su espada le clava una de las piernas de Choo Choo Charles y grita de dolor. Y hasta que Thomas le dice a la reina Noemi que él intentará atraer la atención de Choo Choo Charles. Pero ella le dice que no puede hacerlo, ya que es muy arriesgado. Thomas le dice que es la única opción. Y hasta que Thomas comienza a llamar a Choo Choo Charles que lo atraparan. Choo Choo Charles, al escuchar a Thomas, comienza a perseguirlo. Thomas comienza a ir a toda velocidad
para traer a Chuchu Charles. Y en lo que la cámara enfocaba como Chuchu Charles tenía perseguido a Thomas, mientras la reina Noemi y Sailor Moon iban tras de Chuchu Charles, y mientras se mostraba que Thomas se dirigía al lugar donde le tenían preparado la trampa, y hasta que Thomas le pide a la reina Noemi que intente atacar por última vez a Chuchu Charles, pero ella le dice que es imposible, ya que el metal de Chuchu Charles era inmune. Y hasta que Thomas le dice que lo único que no es inmune es su rostro, y le dice que idearon un plan para destruir y matar a Chuchu Charles. Ellas, sorprendidas, deciden seguir a Thomas y a Chuchu Charles. Chuchu Charles estaba a punto de destruir a Thomas, pero la reina Noemi con su espada logra clavarle en otra de sus piernas. Este grita nuevamente, y hasta que Thomas intentaba correr de Chuchu Charles, le decía a la reina Noemi que la historia que había contado Salty era verdad. Está sorprendida, y Sailor Moon también, y hasta que Chuchu Charles empieza a ir a toda velocidad para destruirlo a él. Y estaba a punto de destruir a Thomas, pero antes de que lo hiciera, de la nada llega Gordon, y choca las piernas de Chuchu Charles, y se cae, y se engancha hacia Thomas y empieza a ir a toda velocidad, mientras Chuchu Charles tenía perseguido a Gordon para destruirlo. Y hasta que Sir Topham Hatt ve a Gordon y Chuchu Charles persiguiéndolos, también la reina Noemi y Sailor Moon les pide que vinieran lo más rápido posible, ya que está a punto de hacer explotar los explosivos. Todos aceptaron, y hasta que Gordon va a toda velocidad, y hasta que Sir Topham Hatt enciende el detonador y hace explotar los explosivos, y hasta que Chuchu Charles empieza a caer, y hasta que su rostro fue atravesado por los mismos metales. Todos estaban sorprendidos, y Thomas, al ver a Chuchu Charles, se queda confundido pero a la vez sorprendido, y le dice, y hasta que Sir Topham Hatt le pregunta a la reina Noemi de cómo supo de la existencia de Chuchu Charles. Esta le dice que ha estado escuchando la historia de Salty todo el tiempo, en cuando Sir Henry fue al continente. Todos se sorprendieron tanto, y hasta que Sailor Moon le dice de que ella también supo de que Chuchu Charles había llegado a Sodor. Pero Sir Topham Hatt le dice que cómo es que Chuchu Charles llegó a Sodor en un cargamento. La reina Noemi le dice que posiblemente una energía oscura pudo haberlo revivido, y también encontrado un contenedor para que él se escondiera y hacerse pasar por un cargamento normal. Todos se sorprendieron, y hasta que la reina Noemi lanza un hechizo a los que Chuchu Charles habían matado, y también a Diesel 10. Esta se retira mientras caían los rayos, y también Sailor Moon. Todos se habían tranquilizado, y luego la cámara cambiaba de escena, y se mostró un cartel en negro que decía 20 días después, y se mostró que todas las locomotoras estaban tranquilamente rondando, y cuando Thomas va nuevamente al taller de los Diesels, es decir, a los muelles de Brenda, Cranky lo saluda nuevamente, y a Salty
y Salty también. Thomas también les devuelve el saludo y le dice que para la siguiente semana que no vuelva a contar otra historia de un tren araña. Se ríe y luego la cámara enfocaba cómo los Diesels empujaban el cuerpo sin vida de Chuchu Charles a la lava y mientras se hundía, Diesel 10 le dice: espero que te mueras en el infierno, tren araña. Y se retira y hasta que ahí termina el episodio y yo me quedé muy sorprendido al ver todo esto. Así que decidí guardar el disco y por si las dudas quería volver a verlo. Así que lo escondí y me quedé dormido. Ya había pasado un año y había que hacer la temporada 21 de... Es decir, ya había pasado un mes y había que hacer la temporada 21 de Thomas y sus amigos. Fue que decidimos hacer la temporada 21. Y al terminarla, el reverendo Audi nos agradeció que hicimos la temporada 21 de Thomas y sus amigos. Y él me dice que si ya me deshice de ese episodio. Yo fingiendo le dije que sí. Me deshice del episodio de Thomas y sus amigos. Él me agradece y se retira. Por eso les diré todo en esto, para que alguien supiera de la existencia de este episodio de Thomas y sus amigos. Si les gustó el video, no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago. Y recuerden que una creepypasta es una historia inventada, no una real. Bueno, sin más, nos vemos hasta el próximo video.